convendría dividir el país en estas pocas regiones, y en segundo lugar pasar al proceso político, pero previa educación de la población para que sepa exactamente qué es lo que conviene en términos de desarrollo integral del país. Bien, muchas gracias al economista Jorge Lira Torres, director ejecutivo del proyecto Copasa. Vamos ahora dando la intervención también en este punto a macroregiones, en este conversatorio, la picantería electoral, la palabra al candidato Yamel Romero Peralta de Solidaridad Nacional con el número 4. Como bien lo dice don Jorge Lira, evidentemente hay temas que cambiar desde la Constitución y hay que eliminar el departamentalismo, inclusive pasando por eliminar los departamentos. Y en el marco de la creación de estas auténticas regiones, ahora llamadas macroregiones, justamente conformar lo que serían las subregiones, pero en función a provincias que tienen mayores características de vinculación. Esas serían las subregiones naturales. Y la región natural sería evidentemente las regiones que se han estudiado hasta el hartazgo, ¿no? Lo que es Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios y Apurímac. Esa sería la macrorregión histórica, que creo que han concluido pensadores no solamente como Pulgar Vidal a través del delineamiento de la transversalidad, sino también otros estudiosos como Mercado Jarrín, por ejemplo, en el concepto geopolítico. Entonces esos temas hay que tenerlos muy en cuenta. Por otro lado, los mecanismos para implementar esto, evidentemente, está de que a través de las mancomunidades de municipalidades provinciales podemos ir construyendo estas macroregiones, ya como unidades territoriales. Y por otro lado, también está hay que tener en cuenta como un concepto importante, que ahora hay un concepto moderno que se llama una defensa dentro de lo que es la globalización, para mercados que hemos sido lamentablemente atacados por esta globalización a través de la apertura de los mercados al comercio internacional, justamente la localización. ¿Y qué significa la localización? De buscar mercados pequeños, entre comillas, de ámbito macrorregional, por ejemplo, que fortalezcan las economías justamente de las provincias del sur del Perú. Y eso es fundamental y vital porque vamos a entrar nosotros en directa competencia en un intercambio comercial muy intenso con Brasil, ya lo dijo don Justiniano. Integrarnos con el Brasil a través de una carretera interoceánica trae cosas positivas, pero también trae riesgos. Y si nosotros no nos organizamos dentro de una macroregión, que por lo menos tengamos alguna posibilidad de competir en algo con la fuerza que tiene el Brasil, y particularmente sus estados fronterizos de Acre, Rondón y Mato Grosso, lamentablemente esa balanza de comercial va a ser negativa para nosotros. Entonces los mecanismos son mancomunidades de municipalidades provinciales, por un lado, relanzamiento de las juntas de integración macrorregional, en segundo término, y en tercer término la desaparición de los departamentos. Bien, muchas gracias. Una intervención del candidato Yamel Romero Peralta de Solidaridad Nacional. Vamos ahora dándole también su intervención para que pueda plantear sus propuestas en torno a las macroregiones. Justiniano Apaza Ordóñez de Gana, Perú, con el número 3. Sí, indudablemente el concepto de macroregiones en el país va estrechamente enlazada con el concepto de la descentralización. La descentralización es en cuanto a la funcionalidad y la regionalización es en torno a la distribución territorial. En consecuencia, nosotros pensamos de que la regionalización se tiene que tener en cuenta como un contrapeso al centralismo que tiene Lima. Lamentablemente esto no se objetiviza, cuando en realidad se está dando. Hace un momento he dado un ejemplo en el caso de Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac. Ya se dan en otras regiones, en el norte, Trujillo, Lambayeque, Cajamarca, se integran, pero parece que falta decisión política. Entonces la labor nuestra debe ser, ¿no?, de incentivar la decisión política de que la macroregionalización en el país se dé de una vez por todas. Ahora también otra de las tareas debe ser estrechar, incentivar de repente la relación directa que debe de haber entre las regiones económicas y las regiones fundamentalmente geopolíticas. Esto es lo que está faltando, incentivarlo y profundizarlo más. En torno a la región sur, ya es sabido, ¿no?, la región, como lo ha dicho Yamel, Apurímac, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios y Arequipa, sería una potencia económica, que el centralismo tiene miedo, que el centralismo le teme, no solamente el centralismo limeño, sino los grandes inversionistas, los grandes comerciantes que viven de esta instancia.
como decía, los grupos que nacen, crecen, viven del sur del país, sin embargo, cotizan y fortalecen la economía limeña. Y esto es lo que nosotros tenemos que, como parlamentarios o congresistas, incentivar a que se objetivice de una vez esa relación entre las regiones, fundamentalmente en el sur. Y esa debe ser nuestra tarea. Y desechar por los chauvinismos, desechar de que los presidentes regionales tomen su departamento o región como su feudo, como su chacra. No quieren perder esa hegemonía autoritaria, no quieren perder, diríamos, ese modus vivendi, en otras palabras, que tiene cada presidente regional. Muchas gracias al candidato Justiniano Acasagón. Y vamos a ver con la candidata Silvia Valenzuela Miranda de Perú Posible con el número 5. Sí, si bien es cierto que todo proceso de descentralización tiene que ver con una voluntad política, es aún más importante que las poblaciones involucradas sean respetadas en su idiosincrasia, sean respetadas en su amor al terruño, pero tiene que haber un organismo rector que las oriente. Lamentablemente en nuestro país hay una ausencia de planificación. El Instituto Nacional de Planificación fue prácticamente tirado al agua por el gobierno del ingeniero Fujimori. A partir de ello, cada región, cada organismo hace su planificación según la coyuntura política y económica. Realmente esto no debería ser así. Nosotros no podemos estar peleándonos entre hermanos. No lo podemos hacer. Debemos concertar, debemos reunirnos en una mesa y ver lo provechoso que tiene que ser una macroregión. Y como ha dicho Justiniano, podemos ser un gran poder, un poder macroregional que enfrente al centralismo limeño. Pero mientras los líderes políticos estén sentados pensando en su personalismo, en su futuro acceso a cargos públicos nacionales, lamentablemente esto va a quedar entrampado. Mientras ellos piensen en funciones de intereses económicos y réditos políticos, su población siempre va a estar postergada. Ahora, el problema que tenemos con Cusco es un problema por el agua. La guerra es por el agua. El agua es un recurso muy importante para que sea objeto de cabildeos políticos. La administración de las cuencas debe ser autónoma de los vaivenes de la política y de las presiones del centralismo. ¿Por qué nosotros vamos a estar constantemente en esos enfrentamientos? Eso no puede ser posible. Yo llamo a la reflexión a los líderes regionales. Piensen primero en su pueblo, antes que en su yo personal, en su posible futuro político. Eso es realmente lo que nos está dañando como pueblos. Bien, muchas gracias a la candidata Silvia Valenzuela Miranda en esta intervención. Amigos, amigas, estamos en esta tercera parte conversando y escuchando propuestas sobre las macroregiones en torno a todo lo que significa el desarrollo regional a través del poder elegir la picantería electoral desde la sede de la República. Vamos dándole la intervención también a nuestros panelistas para que puedan hacer las diferentes preguntas a los candidatos invitados. Estamos con el periodista Nilo Cruz Cuentas, secretario técnico de Iniciativa Ciudadana Arequipa Tequetes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de reformular la regionalización, pero creo que no estamos de acuerdo en cómo. Hay muchas propuestas. Por ejemplo, la propuesta de eliminar los departamentos. Eso implicaría cambiar y modificar la Constitución. Probablemente esa sea una de las iniciativas del ingeniero Leonor Romero. La otra propuesta que hace interesante es que la regionalización parta a partir de las mancomunidades de provincias. Pero ahí yo creo que habría que analizar cuán conveniente sería esto, porque gran parte de los problemas que ha tenido el proceso de regionalización ha sido justamente por los intereses políticos de los líderes regionales. Acordémonos que cuando se lanzó el referéndum, la única región, el único departamento que dijo sí fue Arequipa. Y mucho de lo que se habló sobre la macroregión sur, en realidad nosotros en Arequipa sí estamos de acuerdo con esa macroregión sur, pero muchos líderes regionales de algunos departamentos, como en el caso de Puno, no estaban de acuerdo. Inclusive salió una propuesta peregrina de hacer una confederación de regiones, ¿no? Eso lo propuso Fuentes en su momento en Puno. Entonces vamos a tener un problema de voluntades políticas. Y yo creo que
la regionalización debería empezar en primer lugar por una planificación nacional. Y esto, como decía el ingeniero o el economista Jorge Lira, debe obedecer a criterios técnicos y científicos para saber cómo vamos a plantear la regionalización de todo el país. Porque finalmente la propuesta, por ejemplo, de regionalización en términos transversales que se basan en la propuesta de comunidad ya es obsoleto, ya no podemos forzar a todas las regiones que tengan costa, sierra y selva y distintas regiones. Lo que sí creo que debe primar es el hecho de que estas regiones obedezcan a ejes de desarrollo económico. Pero eso, ¿qué no tiene que decir? Tiene que decirlo un organismo de planificación. Entonces, ¿cuál es la propuesta sobre exactamente eso? Por ejemplo, estaba en proceso la conformación del CEPLAN, que también ha sido abortado. Entonces, no tenemos un organismo de planificación que pueda decirnos hacia el futuro cuál es el destino del Perú en torno a las regiones. Bien, muchas gracias a Nilo Cruz. Vamos a dar la palabra al licenciado Hugo Condori Chambilla, jefe de programación de Radio Yaraví. En estos momentos los grandes proyectos que tienen las regiones sirven más de desunión que de unión. ¿Cómo darle la vuelta a todo esto? Y se ha hablado mucho, por ejemplo, de convertir a estos proyectos, desde mi punto de vista, mal llamados regionales, que podríamos convertirlos en birregionales o macroregionales, tener una oportunidad, diríamos, para poder empezar a pensar más en todo lo que significa este proceso de las macroregiones. ¿Cuáles serían en todo caso los planteamientos concretos que tienen ustedes? Y como el caso que estoy mencionando, ¿cuáles serían las oportunidades que tendrían las mal llamadas regiones en estos momentos para poder empezar a trabajar ya esto de la macroregión, o podría ponerse otro nombre, en relación a juntar pues ya de una buena vez por todas varios departamentos o varios espacios geográficos, como decía el economista Lira, para finalmente construir las macroregiones? ¿Cuál es el A, B y C? ¿Por dónde empezarían ustedes? Bien, muchas gracias a Hugo por esta intervención. Vamos ahora dando también la palabra a los candidatos para que puedan dar respuesta a las inquietudes de los panelistas. Estamos en la picantería electoral, transmitiendo directamente desde la sede del diario La República, amigos y amigas, en directo a través de la amplitud modulada y la frecuencia modulada a través de Radio Yaraví y también a través del video por el canal digital arequipatequeremos.org. Más adelante, en la siguiente media hora, capturamos teléfonos 21 31 72 28 99 52 para que ustedes también pueden hacer preguntas, inquietudes o también levantar algunos aspectos importantes, positivos que los candidatos están planteando. Damos entonces la intervención al candidato Yamel Romero Peralta de Solidaridad Nacional. Los enemigos de la descentralización siguen siendo los mismos de hace ya siglos atrás. Si ustedes recuerdan el proceso, uno de los primeros procesos serios de regionalización y descentralización en el Perú, el de 1836, que lo impulsó el mariscal Santa Cruz, ¿quiénes fueron los detractores de este proceso? Fueron los generalotes limeños que se aliaron inclusive con chilenos para destruir justamente esa regionalización. Ahí se conformaron tres grandes macroregiones: la macroregión norte, la macroregión sur y Bolivia. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Así como lo disolvieron ese proceso a punta de bayonetas, ¿no? Ahora estamos también con los mismos enemigos de siempre. La regionalización tiene sus principales enemigos en esa clase politiquera limeña que no quiere tener regiones fuertes que pongan pues en riesgo los privilegios que ellos tienen al manejar el Perú desde un centralismo limeño. Por eso es que es muy importante que los partidos políticos detecten si Ollanta Humala dice creen en las macroregiones, como lo he escuchado hace poco, que me parece muy bien, es algo novedoso.